Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un nuevo episodio de Clash Royale. Estuve un día o 2 días sin subir videos porque no pude, no me daba el tiempo y ahora estoy enfermo, así que no podía subir videos por eso. Bueno, me tocó otra épica que son los esqueletillos. Lo que son los esqueletos esos chiquititos. A ver, esperen. Como ven, acá los tengo donde están. Vamos a mejorar esto. Cañón mejorado. Acá están. Información. Antes tenían, miren, acá. Buzón. Acá. Gigantes, a ver. Ejército de esqueletos. Su costo de elixir se ha reducido de 4 a 3, pero ahora invoca 16. Antes invoca 21. En vez que esqueletos, en vez de 21. Pero de 5 niveles más altos. ¿Entendieron? A ver, vamos a abrir este cofre que no creo que me toque nada y nada. Vamos a abrir este. Hoy vamos a conseguir las 10 PK, bien. Hoy vamos a conseguir las 10 coronas. Es épica. ¡Oh, el príncipe! ¡Vamos! ¡Vamos! Justito me alcanzó. Tengo el príncipe nivel Dios, compañero. Vamos, ¿qué vamos a pedirle? Vamos a pedirle un P.K. Lo quiero mejorar. No tengo para mejorar nada, así que vamos a jugar. Perdonen amigos por el corte, es que no me cargaba y tuve que empezar de vuelta. Vamos a ponerle por acá y por acá. Van medio rápido. Me va mi lag. Uy, lo que se viene acá. Me va muy trabado el juego, no sé por qué. ¡Ay, le tiene una torre! Está qué lag. Y el internet me anda bien. Así que no sé qué es lo que pasa. Vamos a tirarle un baby dragon. No, un baby dragon. Un príncipe. Ahí está. Y se lo petamos. No, le pegó al coso. Casi. Vamos a tirarle un baby dragon. Que también necesito cartas para el baby dragon. Y vamos a acompañarlo con un P.K. Creo que con eso es suficiente para tirar la torre. ¿O era? No se la voy a tirar. No, y casi. Vamos a tirar eso. Ahí está para derribarlo. Y eso. Ahí está. Un caballero nivel 4. Y un esqueleto. Vamos a tirar unos duendecitos nivel 5. Y vamos a tirarle la bruja. ¿Qué más le tiramos? Baby Dragon. Vamos a tirarle un Baby Dragon. Ahí está. Vamos a tirarle eso. Lo tiré al pedo, pero bueno. Le destruimos otra torre. Y vamos a defender esto que nos puede venir muy mal. Ahí está. Y eso. Con eso ya es suficiente para defender. No creo que nos los tiren. Chicos, perdonen por el corte. Es que entraron a mi habitación y no me gusta grabar con gente. Pero le ganamos. Y conseguimos 2 coronas. Así que vamos a seguir
batallando, como, como decían antes. Vamos a tirarle una bruja y unos duendecitos. Ya está. Ahora voy a recuperar el elixir por si me atacan. Chau, bruja. La verdad que me caíste muy bien, pero... Atacamos por acá. Tiene mucho elixir porque gastó poco. Vamos a tirarle esto cortito. Y un P.K. No. Uy, se me vino mal. Ay, esta torre creo que me la van a derribar. Ahí está. No. Creo que con eso va a ser casi suficiente como para dejarle poco a la torre. En 500 y algo se la dejo. 500 y algo, bien. Se la dejé en menos de 500, que me viene muy bien. Ahí está, vamos a ponerle un P.K. Ay, nos derribaron la torre. No, Dios, son re pesaditos. No sé, ¿ustedes qué dicen? ¿Que los use o que no? Ahora, tal vez que dentro, en media hora, subo un video de hackeando un Grisar que llegamos a los 5 likes. Muy bien, cumplieron la meta. Lástima que no la pasaron, pero no importa. Eso es lo de menos. Está. Y no. Ay, sí. Paf. Miren, 11 tiene. Creo que con eso ya es suficiente. No quiero perder, no quiero perder, no quiero perder. Dios. Perdonen, es que me enojo mucho. No sé perder. Ya los esqueletitos eso me tienen hasta 3 segundos, 2, 1, no. Bueno, hemos conseguido una corona. No, qué mal. Como ven, chicos, estamos en otra partidita y empezó bravo. Vamos a ir tirando esto por acá. Los duendes y esto. Miren aquella tarro. ¿La ven? ¿La ven? Ahora no la ven más. ¡Oh! Con una carta sola ya le tiré una torre. Vamos a tirarle esto y esto. Vamos, P.K. ¿Ustedes qué quieren? ¿Que le ponga música en los videos? No sé. Vamos a ponerle eso. No tengo con qué defender. Era obvio que me le iban a tirar. ¿La ven? ¿La ven? Ahora no. Vamos. Bien. ¿Qué puedo hacer? Vamos con eso y esto. Ahí está. No.
Y... Ay, bien. Vamos a tirarle un P.E.K.K.A. Cosa que no vino mal. Unos duendecillos. Y un Babytron. Acá un coso de eso, que no me acuerdo cómo se llama. Y un caballero. Le atacamos por los dos lados. No. A ver, ¿puedo hacer una épica? No, no creo. Uy, la que se me viene. Ahí está. Estaría buenísimo. Pero buenísimo. Dos brujas, no. Ya perdí. Perdí la partida. Me hizo una contra bastante buena. Sí, ya perdí. De todas, como 27 cartas me puso. No. Vamos, vamos, vamos. Se puede, se puede. ¿La ven, la ven? Ahora no. Vamos. 3 coronas. Miren lo que me tocó. Cofre mágico. Tu, 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 tu. No lo puedo creer. Arena 3. ¿Lo abrimos? Abriendo un cofre mágico. Esta no la tenía. Esta sí. Bueno, se viene la épica. Una caca. Abrí un cofre mágico y no me tocó nada. La triste realidad. Vamos a mejorar esto. Nivel 5. ¿Qué más mejoro? Esta es nueva. Los zafirros. Ahí está. Vamos a jugar con otro mazo. Creo que era este. Sí, era este. Nos faltarían 4 coronas más para ya tener el cofre de coronas. Vamos a esto y los bárbaros. Y los bárbaros. Y los esbirros. Ahí está. Atacamos con eso. Vamos a defender. Y con eso ya defendí bien. No nos hizo daño. El P.E.K.K.A. Ahí está. Y vamos a soltar esto por acá. Un príncipe. A ver. ¿Con qué defiendo? A ver, y vamos a defender ahí. Ahora voy a hacer un corte. Es que tengo cosas que hacer. No sé si voy a perder o ganar la partida. Así que... a ver. Bueno, ahora nos vemos. Hemos perdido la batalla. Me han donado ya una carta del P.E.K.K.A. Como ven, tengo 5. Esta quería... No, esta la precisaba mejorar.